Hola, muy buenos amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de los libros, pero hoy el séptimo arte desplaza un poquito, solo un poquito, a un interesantísimo libro. Y es porque a veces y cada día menos se lee. Y como no se lee, pues le tenemos que dar al público las cosas mascadas. Y qué mejor que el vídeo, el cine, la televisión, etcétera, cuando están bien hechos, por supuesto, porque por desgracia, pues no tenemos mucho de eso. Pero, con maravillas de la vida, me he encontrado a un mago de la construcción en imágenes y sonido. Porque una imagen dice mucho, pero si lleva sonido, dice algo más. Y lo he encontrado en Argentina, pura casualidad. Un amigo nos ha puesto en contacto y bueno, pues este mago de la imagen y el sonido va a presentar una obra que yo solo he visto un trozo, pero ese trozo, esa cosa que mucha gente desprecia, que es esa presentación de algo, yo no solo no la desprecio, sino que babé al verla, porque creo que esa presentación ya vale un Oscar, si hubiese Oscar a las presentaciones, pero creo que lo importante son muchas otras cosas. Y bueno, después de tanto jabón, voy a sacar el asperón y voy a rascar un poquito a mi invitado, Simón de la Cre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Antonio? Un gusto estar aquí y muchas gracias por la presentación. Oye, ¿he pronunciado bien tu apellido? Seguramente no. Mira, ni yo lo sé pronunciar porque es francés y no sé hablar francés, así que acá en Argentina le decimos del Acre. Tú Del le pusiste Acre. el acento en la E, en francés supuestamente la E no se pronuncia, pero bueno, aquí le decimos del Acre. Pues del Acre. No hay ningún problema. Yo hablo muy mal el español y luego domino el inglés si el inglés es bajito y se deja. Si no, tampoco. O Muy bien, sea que estamos en las mismas. Bueno, estamos Simón, alineados. Simón me ha sido recomendado encarecidamente por Patricio Lons, que todos ustedes, o casi todos ustedes, saben que es un puntal del hispanismo en la antigua provincia española del Río de la Plata, la antigua provincia de Buenos Aires, que, bueno, pues algunos seguimos pensando que España no termina en los Pirineos, sino que España termina en Filipinas. Y entre medio, pues hay unas cuantas provincias que, bueno, se han vuelto díscolas e independientes. Entonces, tenemos a un paisano, a un compatriota del otro lado del charco, que se ha metido en la aventura de hacer una peliculita, pero una peliculita que tiene mucha tela. Y vamos a desguazarla. Primero, Simón, ¿cómo es que te gusta la fotografía, el vídeo y el cine? La verdad que son esas cosas que pone Dios en el corazón, ¿no? El llamado, el talento que a uno le es dado y uno no lo puede escapar y no puede huir de él. Es algo que tira todo el tiempo desde muy pequeño. Yo le sacaba a escondidas la cámara de vídeo a mi mamá para hacer mis peliculitas con amigos y era algo que la imagen en movimiento en la televisión, en el cine, me atraía muchísimo. Y siempre tuve en claro que quería dedicarme a eso. Así que cuando terminé la escuela, derechito a la universidad a estudiar cine. Eh, pero bueno, lamentablemente la industria del cine aquí en Argentina, creo que en todo el mundo en general pasa similar, está muy ideologizada, muy de izquierdas. Y bueno, me mantuve al margen haciendo alguna cosita independiente, trabajando sí con fotografía y video, pero más para empresas, eventos sociales y ese tipo de cosas. Y finalmente, bueno, así pasaron unos 20 años hasta que gracias a las tecnologías un poco que han abaratado mucho y facilitado mucho el acceso a material profesional
y equipo profesional, pude lanzarme finalmente hace 4 años a empezar a producir la película sobre el apocalipsis bíblico, el apocalipsis de San Juan. Bueno, la tecnología es muy importante, pero las manos del escultor son básicas y fundamentales. Y creo que esa experiencia tuya en la universidad, esa experiencia tuya formándote, ha sido un pilar básico y fundamental, con las peliculitas que le hacías a tu familia. Pero ha sido muy importante, ¿has aprovechado bien esa formación? Bueno, siempre estuve formándome, es algo que me atraía mucho y para mí el momento de distensión y entretenimiento era ver tutoriales en internet, de cuando empezó a aparecer YouTube y todo eso, para ver cómo se hacían efectos visuales, para aprender un poco más de fotografía, cómo se iluminaba tal escena, tal situación, cómo convenía, ¿no? Y gracias a Dios también es una gran facilidad que nos ha dado internet, que de repente aparecen grandes maestros que quizá uno en otra época hubiera tenido que viajar para verlos, que uno los puede ver en internet en la comodidad de su casa. Entonces siempre formándome con gusto y aprendiendo cada vez un poco más. No hace falta que lo jures, por dos motivos. El primero, no hay nada más que ver. En esta entrevista, yo la estoy haciendo un poco como buen abuelo a matacaballo. Bueno, sí, la biblioteca detrás y tal, pero tú has estudiado perfectamente la composición de tu escenario y sobre todo has jugado con lo más importante, porque lo más importante de la fotografía son las luces, los claros, las sombras, las partes iluminadas y las que no lo están. Y eso me da la ligerísima impresión de que lo dominas perfectamente. Y bueno, te has quitado mérito, pero lo cierto es que en ese pequeño tráiler, no me gusta la palabra tráiler, pero ¿qué le vamos a hacer? En ese pequeño tráiler que yo he visto de tu trabajo, se ve mucha técnica. Y mi pregunta ¿es técnica toda tuya o has hecho un equipo que te ha ayudado? Y en general es no toda mía, pero diría un 90% mía, por una cuestión más que nada presupuestaria. Es un trabajo que se ha hecho con un presupuesto ínfimo, más que nada venta de equipo propio. Yo me dedicaba a otra cosa, tenía una empresa de entretenimientos tecnológicos antes de la pandemia y con los encierros aquí en Argentina me quedé sin trabajo de la noche a la mañana, lo cual para mí fue la oportunidad para finalmente lanzarme a este proyecto que venía acariciando hace muchos años. Y Ujú. bueno, en la venta de todo el equipamiento ese tecnológico que tenía, viví durante poco más de un año haciendo la película, también con algunos fondos de donaciones y ayuda a familiares y amigos, es que se ha producido. Con lo cual, escasos fondos, podía contratar a poco personal. Entonces muchas cosas tuve que resolver yo. En esta película soy guionista, productor, director de fotografía, editor, que es el montajista, realizador de efectos visuales, de FX digitales, eh, y algunas cosas más que, bueno, no los voy a aburrir haciendo el listado. Ciertamente tuve gente que me ayudó, por ejemplo, el maquillaje, vestuario, mucha ayuda de amigos en lo que es la logística, ¿no? Tuvimos que viajar bastante para filmar, en la producción, asistentes de producción ayudando, pero el grueso sí es mío, la fotografía es mía. Para una parte de la película tuve otro director de fotografía que me ayudó, eh, pero la gran mayoría es mía. No por agregarme mérito, sino simplemente por una cuestión de necesidad. La verdad es que hubiera preferido tener el presupuesto para contratar gente, porque obviamente cuando uno puede contratar buenos profesionales, las cosas salen aún mejor, ¿no? Y uno puede concentrarse más en lo más importante. A mí me hubiera gustado estar abocado 100% a la dirección. Creo que hubiera sido un trabajo mucho más alegre. Quizá el resultado era el mismo, pero no hubiera habido tanto sufrimiento. La verdad que fue un calvario 4 años trabajando en tantos roles, ¿no? Haciendo el rol de unas 25 personas, uno solo, resulta agotador y bueno, a veces afecta un poco el resultado.
pero o al menos afecta en los tiempos, ¿no? Entonces una producción que quizás si la encara alguien con un presupuesto grande, la encara Hollywood, quizá en 8 meses se realiza completa. A mí me tomó 4 años. Bueno, lo cierto es que te comprendo perfectamente, porque yo también suelo tener que hacer de todo, hasta señora de la limpieza, a veces, porque el problema presupuestario es tremendo para los que hacemos esto porque verdaderamente nos gusta y no por convertirnos en estrellas de Hollywood. Ahora bien, te voy a decir una cosa, mi crítica ya de entrada. Tus efectos especiales no le tienen nada que envidiar a ningún super profesional de Hollywood y en general lo que yo he visto, ya digo, el tráiler me llama poderosamente la atención porque es de lo mejorcito que he visto en los últimos años. Ahora bien, pregunta, yo ya voy a empezar a hacer preguntas de examen. ¿Cómo has escogido? mm, mm, Vamos a ver, tú mismo has dicho hace un rato que el cine está cargado de ideología, ideología zurda, como dice el amigo Milei, mucha ideología zurda, y eso significa mucho apoyo económico de los zurdos. Ahora creo que en Argentina eso ya no va a ser así, gracias al cambio de régimen, porque realmente ha sido un cambio de régimen más que un cambio de partido político o de presidente simplemente. Pero em, precisamente tú o la idea que yo saco de tu tráiler no es que sea precisamente algo zurdo, porque el Apocalipsis de San Juan, pues es un tema religioso y bueno, pues todos estos zurdos inmediatamente lo identifican con faccioso, fascista, derechoso, me apilas y eso que, bueno, allí gracias a que tenéis al Papa, entre comillas, lo de Papa, porque no todos estamos muy de acuerdo, pero creo que ha sido contracorriente. ¿Cómo escoges un tema contracorriente para hacer ese trabajo? Y yo diría que el tema me escogió a mí. Hace muchos años, como te decía al principio, yo del Apocalipsis lo leía y no entendía nada. Un libro muy, muy misterioso, ¿no? Muchas imágenes, mucho simbolismo, muy difícil de leer, y sobre todo de comprender. Y cuando empecé a estudiar sobre el tema y a leer autores católicos que lo explicaban y a ver la interpretación bimilenaria de la Iglesia sobre este tema, me quedé impresionadísimo con la actualidad, ¿no? Decía, pero, pucha, esto lo estamos viviendo ahora, mucho ya se cumplió, queda poco por cumplirse. Y eso me dejó impactadísimo y una necesidad urgente de comunicarlo. Y yo veía que mi elocuencia no alcanzaba para explicar las cosas porque nunca fui alguien muy verbal de saber explicar bien las cosas discursivamente, ¿no? O hacer una explicación. Siempre yo entendía los conceptos, pero nunca supe ni aprendí a transmitirlos. Y dije, bueno, y mi pasión por el cine de ciencia ficción de Hollywood y los efectos visuales, me pareció que allí había un maridaje perfecto. Con lo cual me entró esta obsesión en la cabeza de, tengo que hacer una película del apocalipsis. Y estuve muchos años con eso en la cabeza y nunca se da la oportunidad. Por un lado, porque también tengo familia y no me atrevía a alargar mi trabajo estable para encarar un proyecto que realmente era, como decimos acá, un tirarse a la pileta, y un tirarse a la pileta sin saber nadar muy bien, ¿no? Pero de repente, con los encierros en el 2020, me empujaron a la pileta un poco, ¿no? Me quedé sin trabajo de la noche a la mañana y realmente y yo pensaba, bueno, ¿qué hago para mantener a mi familia ahora? ¿Qué hago para ocupar mi tiempo? Todo el día encerrado en casa. Y lo único que venía a mente era arrancar con la película del Apocalipsis. Así que así arrancamos con el proyecto allí en inicio de 2020. Simón, aquí en España se dice tirarse a la piscina sin mirar si hay agua. Creo que la acepción es prácticamente la misma. Tú no miraste ni siquiera si había agua. O sea, tuviste suerte porque había agua y medio nadaste. Pero Sí, sí. no quiero ser reiterativo, pero
Me gustaría saber qué tema o qué es el concepto básico de ese apocalipsis que te arrastró hacia el... Tú dices que el apocalipsis te eligió a ti, no tú al apocalipsis. Entonces mi pregunta es, ¿qué parte o qué todo? O qué es lo que representa el apocalipsis que se convirtió en una argolla que te sujetaba para hacer la película? Bien, bueno, San Agustín dice que el Apocalipsis abarca toda la historia de la Iglesia. Es una profecía que abarca desde la primera venida de Cristo hasta la Ujú, segunda venida. Según la interpretación que yo fui estudiando, de que la película está basada en la Biblia, ¿no? Porque muestra los versículos de la Biblia, los muestra tal cual, eh, los símbolos que aparecen en la Biblia. San Juan dice a cada rato, yo vi, y vamos mostrando eso, pero también va ujú. acompañado, es una película ficción en parte, porque muestra todo esto, las representaciones del libro del Apocalipsis, pero también va con una explicación, ¿no? Que va explicando qué significa cada símbolo que aparece en la película, en el Apocalipsis. Y esta interpretación está basada en los padres antiguos de la Iglesia y sigue las ideas de cantidad de autores grandes, intelectuales católicos, que han estudiado el tema a lo largo de 2000 años. Y por ejemplo, San Agustín dice que el Apocalipsis es una profecía que abarca toda la historia de la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Y cuando uno ve esta interpretación y la va entendiendo y va comprendiendo estos signos que aparecen en el Apocalipsis, uno logra tener una especie de mapa o de GPS de la historia y puede ver con, no digo total exactitud, pero con bastante precisión dónde uno está ubicado en la historia, ¿no? En la historia de principio a fin, ¿no? Viendo qué tan lejos estamos del principio y qué tan cerca estamos del fin. Y ese ver que estamos muy cerca del fin, no sabemos la fecha, no sabemos cuántos años serán, pero sí, para mí, el Apocalipsis y su estudio deja a las claras que estamos al menos en el principio del fin de los tiempos, y eso para mí me pareció algo urgente, ¿no? Es algo para pararse en los tejados y gritárselo al mundo, que está en general tan distraído y tan sumergido en las preocupaciones cotidianas, o peor aún, en la pavada. Entonces, esa urgencia de comunicar la actualidad del apocalipsis y la urgencia del apocalipsis, ¿no? Es algo que hay que prepararse ya para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y prepararse ya para las persecuciones previas anunciadas tanto por Cristo en Mateo 24 como en el Apocalipsis. Estar con el corazón listo y dispuesto, ¿no? Eso me pareció urgente y por eso también la idea de hacer la película. Como te decía hace un rato, yo no lo sabría comunicar bien con mis palabras, estas explicaciones y todo esto que yo entendí cuando empecé a estudiar, pero sí sabía hacerlo con imágenes, ¿no? Y sonido y una película, así que fue lo que hice. Bueno, la verdad es que del tráiler deduzco cosas muy interesantes desde el punto de vista técnico, como por ejemplo pues esa ambientación y esa música o esa ausencia de música en algunos momentos. No sé que a veces sea mejor si algo que te acompaña de fondo o la mejor música es el silencio. Eso tú como buen cineasta debes de saberlo. Pero Totalmente. me surgen muchas preguntas que no sé cómo hacértelas. O sea, yo tengo las preguntas, pero me pasa como a ti con la explicación. Me voy a lanzar al ruedo. Hay un anticristo que tiene que venir o que ya ha Sí, venido. bueno, yo sigo las ideas allí de Newman y de Piper, que ven el anticristo en una persona, o al menos un grupo. Lo más probable es que sea un grupo que va a tener un cabecilla, ¿no? Que será el anticristo. No lo veo gobernando hoy el mundo, pero sí vemos a este movimiento o grupo que será encabezado eventualmente por el anticristo, que es lo que llamamos el nuevo orden mundial o el estado profundo, ¿no? El poder verdadero que mueve los hilos detrás de todos los gobiernos en el mundo y en el mundo entero, ¿no? Detrás de los medios, los dueños de todo, los dueños del dinero. Este, ellos quieren una gobernanza mundial
y alguien va a ser ese líder mundial, ¿no? Alguien va a ser el cabecilla. Lo mismo con el falso profeta, va a haber un falso profeta, no es una cuestión meramente simbólica que menciona el Apocalipsis. Entonces, todas estas cuestiones en el Apocalipsis están muy claras. Y sobre todo en las interpretaciones de estos grandes intelectuales, ¿no? Como Newman y Piper. Lo que decía Piper, por ejemplo, sobre el anticristo, decía que el mundo se encontrará en un estado de caos tal y de desesperación tal que va a aparecer un tipo que va a ofrecer soluciones y por más que sea el anticristo, la gente va a ver las soluciones que le ofrece, ¿no? Y se va a lanzar a sus pies porque no, el anticristo es alguien que va a traer soluciones a problemas reales. El problema va a ser que lo más probable es que esos problemas hayan sido causados por él o por el poder detrás de él, ¿no? El poder que lo sostiene. Entonces, hoy vemos gran cantidad de problemas ideológicos, sobre todo, ¿no? El tema de la ideología de género, el tema del aborto, ahora avanza la eutanasia, el tema del hambre en el mundo, el tema de las guerras, que son todos problemas orquestados, ¿no? Orquestados por un gran poder que está oculto, o cada vez menos, ¿no? Cada vez se muestran más y con más descaro, pero ese poder eventualmente a estos problemas va a presentar un hombre que va a ser la solución y será este famoso anticristo anunciado en los evangelios y anunciado en San Pablo y anunciado en el Apocalipsis con la imagen de la bestia de 7 cabezas. Bueno, algunos ya le hemos puesto nombre a la bestia de las 7 cabezas, a los woke, al globalismo y demás. Es una interpretación mía, por supuesto, no de Sí, la yo no, película. yo La no me película, atrevo, no me atrevo a yo poner sí. nombres. Algunas sospechas tengo, pero bueno, dentro de mi posición trato de... Haces bien. Yo ya a estas alturas de la película, cuando ya me voy acercando hacia el the end, el fin, pues no me preocupa excesivamente. Lo que sí es cierto, y es una cosa que yo no he sabido apreciar, yo he leído el Apocalipsis, pero hace 56 años, y mi memoria ya flaquea. Pero también he leído un libro, te lo he comentado a ti, he leído a Dante Alighieri, que creo que es un antecesor tuyo en forma de escritura, porque Dante se permite hacer algo parecido, Dante se permite hacer algo parecido a lo que tú estás haciendo ahora. He invertido los términos, a lo mejor es verdad que tú haces algo bastante más interesante. ¿Qué te parece la obra de Dante en relación a tu película? Qué pregunta. Difícil, difícil. No, lo La mío es fácil es... nada comparado, porque tú me quieres comparar con un gigante gigantesco Ujú, y esto es nada, qué sé yo, lo que es impresionante en Dante también es el uso de las imágenes, ¿no? Es muy ujú, visual, por así sí. decirlo. Y yo diría más bien sería Dante en comparación con el Apocalipsis de San Juan. Seguramente Dante haya bebido mucho de allí. Y bueno, lo importante es eso, verlo en imágenes. A mí me ayudó muchísimo el Apocalipsis, me resultó cuando lo leí incomprensible, me mareó tanta imagen y tanta imagen estrambótica. No sabía, terminé de leerlo y ya tenía todo desordenado en la cabeza. Cuando empecé a ver imágenes de arte apocalíptico, eso se fue ordenando un poco. Y cuando empecé a filmar y a editar y a poder verlo, lo que yo había filmado ya con los efectos y todo, de repente el apocalipsis toma una coherencia y un orden que para mí había sido imposible leyendo, y eso que se supone que yo tengo una imaginación muy viva. Y en general creo que a la gente el ver la película del Apocalipsis también la va a ayudar un montón a ordenar esta profecía y a entenderla y comprenderla mejor. Hay una parte del Apocalipsis eh, en la cual yo no lo veo, lo que te voy a preguntar, o lo veo Sí. muy poquito. Y en Dante no lo veo absolutamente nada.
Pero lo que sí es cierto es que los chicos estos woke que quieren hacerse los amos del mundo, ser esa élite que nos pone a todos los demás al nivel de 1984 de Orwell, obras similares, es decir, pretenden que todos seamos sus esclavos, y pues creo que se han dado cuenta que existe algo que yo no detecto en el Apocalipsis y que seguro que tú sí has detectado, que es la resistencia. Una resistencia que cada vez más se ve, yo no sé, en Argentina creo que también, pero aquí en España tenemos gente, los negacionistas, esta gente que no se quiere vacunar, gente que, o sea, pero que a nivel mundial son más de los que parecen y han hecho de que los woke, estos que nos quieren llevar a esa parte final ya del apocalipsis, hayan acelerado. Ese, existe esa resistencia, resistencia como grupo, como movimiento en el apocalipsis, y existe ese acelerón que están pegando ahora mismo para superar esa resistencia. ¿Se ve reflejado en tu película o son imaginaciones mías? Sí, sí, se ve totalmente reflejado. La película toma una frase del padre Leonardo Castellani y Ujú. muestra un poco esa lucha que tú dices de resistencia, que es que Dios no nos pedirá cuenta de nuestras batallas, sino de las batallas ganadas, sino de las cicatrices que hayamos obtenido, ¿no? Entonces es importante dar la lucha, incluso aunque no siempre se gane, hay que resistir definitivamente. Y también en el Apocalipsis está dicho, ¿no? Los que tienen la marca de la bestia y los que tienen la marca de Dios, hay dos bandos. Y los que tienen la marca que están marcados por el ángel de Dios, son los que luchan y resisten. Y el Apocalipsis está también predicha una última gran persecución. No habría persecución si no hubiera resistencia, y si no hubiera una resistencia fuerte, ¿no? ¿Por qué el anticristo iba a perseguir a alguien si no le está oponiendo resistencia? Claramente el hecho de que vaya a haber una gran persecución indica con toda claridad que va a haber una gran resistencia. Entonces eso para mí está a las claras en Apocalipsis. Luego está la cuestión de la marca de la bestia, ¿no? Que dice que nadie podrá comprar ni vender nada que no use la marca de la bestia. Y un poco, yo no digo que eso sea la marca de la bestia, pero el tema de este woke es un poco un anticipo de estar marcado por la bestia, ¿no? Quienes aceptan hoy esta cultura woke, en general tienen las cosas más fáciles, ¿no? Desde el poder, incluso un nivel mediático, los medios o los periodistas o los actores que se suben al tren woke tienen la carrera muy fácil y en cambio los que se oponen y resisten se les hace la vida imposible. Y eso está allí a las claras en el Apocalipsis. Eventualmente, y hoy ya creo que lo vemos con más claridad, el tema de la marca de la bestia, es muy probable que esté relacionada con la cuestión del chip o algún sistema así de identificación digital, Ujú. eh, con la cual si uno no adhiere, no va a poder comprar ni vender nada, simplemente porque el sistema financiero está cada vez más digitalizado. Entonces, si uno no se suma a este último sistema que va a querer implementar el anticristo, va a quedar afuera del sistema y hoy yo lo veo, es impresionante, uno va por la calle y antes llegaba un semáforo y aparecía lo que aquí llamamos trapitos, que son gente que le limpia el vidrio en el auto y pide una moneda. Hoy van con el código QR para que uno les deposite porque ya nadie tiene efectivo en el bolsillo. Entonces, claramente con el tema de la digitalización de las finanzas y la moneda, es muy sencillo cumplir e implementar eso que dice el Apocalipsis de nadie podrá comprar ni vender nada si no tiene la marca de la bestia. Pues no me estás dando esperanzas, ¿eh? Porque yo cada día Bueno, me veo, que debe si ser quieres que te cada cuento día... el final para que te quedes contento y que hay esperanza. El final es que el No, no, Cristo es no, no lo vencido a los tres cuentes. años y medio. Cuéntalo como dice aquel después de la publicidad. No, vamos a ver. Yo tengo una, estoy viendo desde el minuto cero, yo te quería haber hecho una pregunta y no te la he hecho. No me atrevía, pero
me lanzo, porque te veo que lo tienes muy claro, ¿no? Y que eres bastante más valiente que yo. Sí, sí, vamos a ver, mira, yo aquí en España, en la madre patria, pues conozco a varios sacerdotes, sacerdotes que además gracias a YouTube y a Internet y tal, se han hecho famosos, incluso la, los príncipes de la iglesia les han llamado al orden, a varios de ellos, algunos han cedido, otros, concretamente hay uno del cual me precio ser buen amigo, que es Gabriel, que es uno de los que hacían la sacristía de la Vendée, no sé si eso ha llegado hasta Argentina, Sí, 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 sí. pero hay sacerdotes como Gabriel o como Ángel, que es un sacerdote del ejército, un sacerdote militar, bueno, pues se enfrentan directamente con esa oligarquía de los príncipes de la iglesia, que, bueno, se supone que representan a los cristianos, pero me da la impresión de que cada día representan más a los de el 666. ¿Sabes? Yo he vivido en un sitio que era el 666 en Barcelona, en la avenida Diagonal, en el 666. Yo me llamaba la atención porque miraba la puerta, veía el 666 y decía, ¿qué número más curioso tiene este edificio? Yo estuve viviendo 2 años allí. Pero bueno, no es ese 666 el que me preocupa. El que me preocupa es los que debieran de seguir, son los que debieran de calzar las sandalias de Cristo, son los que se sientan en la silla de San Pedro los que me preocupan. En 1936 en España asesinaron a miles y miles de cristianos y de sacerdotes, de monjas, etcétera, de gente comprometida con la Iglesia, porque decidieron seguir con sus creencias, no irse a la apostasía, que es relativamente fácil. Yo ya no soy cristiano, así de fácil. Bueno, eh, pero me da la ligera impresión de que no estamos en 1936. ¿Qué tal te trata la Iglesia o qué tal te va a tratar la Iglesia con tu película? Eh, ya nos vamos a enterar. No, si no quieres, no Por hablamos ahora, del tema. por ahora no soy tan imprudente de dárselas por adelantado, ¿no? No vaya a ser que me quieran poner una censura. Pero de todas formas, soy bastante discreto, ¿no? En el tratamiento de ese tema. Más que discreto, soy prudente, ¿no? He tratado de poner mucha prudencia. Está clarísimo en la película porque está clarísimo en el Apocalipsis y porque lo anunció Cristo y lo anunció San Pablo, la gran apostasía, ¿no? Para mí es el mayor de los signos del fin de los tiempos, más allá Ajá. de las cuestiones que también son signos para mí, por ejemplo, esto que hablamos recién de los avances tecnológicos, de la digitalización de las finanzas, ¿no? Que facilitan y ponen a las claras hoy signos del apocalipsis que eran imposibles durante 2000 años, hasta 50 años, uno decía, esto es imposible, el apocalipsis aquí está diciendo un disparate, y hoy vemos que es absolutamente realizable a nivel global el tema este, ¿no? De no poder comprar ni vender nada quien no adhiera a la marca de la bestia. Esos son signos, me parece muy claros, pero el mayor y el principal de los signos del fin de los tiempos es la gran apostasía, y la estamos viviendo hoy día. Va a empeorar, ¿no? Eso es lo peor de todo, porque si todavía no vemos al anticristo, quiere decir que todavía puede empeorar la cosa. Y es un gran problema, ¿no? Porque también vemos caos en el mundo, en todo el mundo, y ¿quién va a sanar al mundo si no es la iglesia? Entonces, si la iglesia ya está enferma con la gran apostasía, eh, ¿qué le queda al mundo? Entonces, por eso también para mí es un signo importante del fin de los tiempos. O pareciera que hoy, esta vez, los problemas del mundo, si bien sí vemos, como dices tú, una resistencia creciente, cada vez más creciente, desde el punto de vista laico sobre todo, eh, si la iglesia no está sana para sanar, yo veo que el problema es irreversible. Entonces, y que vamos de mal en peor. Está bien, puede haber un momento, un pequeño resurgir, un momento de paz, pero yo creo que también es un poco la calma antes
del batacazo final, de la tormenta final. Pero sí, claramente hay una gran apostasía, hay una gran resistencia de parte de grandes clérigos y sacerdotes que son minoría, lamentablemente, pero bueno, estaba anunciado, ¿no? Por el mismo Cristo cuando dice, encontraré fe en la tierra a mi vuelta. Cierto. Bueno, estamos alargando un poco más. Yo te había dicho media hora de entrevista, pero es un tema apasionante. No, Sí, como dicen ahora, lo siguiente. Y bueno, pues hay un tema, siempre estamos mirando el Apocalipsis o cualquiera de las escrituras a las cuales nos referimos desde el punto de vista de que estamos bautizados en la fe católica. Entiendo que tú eres católico bautizado, pero la iglesia se partió. Se partió en dos grandes iglesias, una que está eh, cerca de los Urales, o sea, en la Gran Rusia, en Ucrania, en los países del este de Europa, incluso en el Cáucaso y en otras partes. Y luego están, bueno, una gente que llegó a la conclusión de que, bueno, yo hago lo que sea y luego me arrepiento y ya está. Que son los que están en el centro norte de Europa y sobre todo en Yanquilandia. Un sitio americano que decía Poncela. No sé si habrás leído alguna vez. Jardiel Poncela era un autor español que calificaba a USA. Él se fue a trabajar a Hollywood de guionista y volvió luego a España porque no soportaba aquello. Y cuando hablaba horrorizado. de Estados Unidos, hablaba de un sitio americano. Y, bueno, cuando hablamos de Apocalipsis, y no sé si tú en la película em, diseccionas esas tres patas del banco de la religión que surge desde Cristo. Hay más patas, el arrianismo, muchas más, ¿no? Pero básicamente esas tres patas. Hablas también de otras religiones porque em, Jesucristo no es el líder de la religión musulmana, pero es uno de sus profetas. O sea, ellos lo califican a parte integrante de la línea musulmana, pero bueno, como un profeta, como alguien que está por Sí, ahí. sí. Hay otras religiones, digámoslo así. Cuando hablamos de Bueno, Apocalipsis, ¿tienes en cuenta las otras religiones o solo la religión católica? el Apocalipsis es un mensaje universal, porque se refiere tanto a las profecías para la iglesia como Ujú. las profecías generales para el mundo, ¿no? Está el falso profeta y está el anticristo. El anticristo va a ser un gobernador mundial, laico, aconfesional, o más que aconfesional, va a tener su propia religión, que será un conglomerado de todas las religiones juntas, ¿no? Una falsa nueva religión. El ecumenismo llevado a su máximo exponencial. Este, y lo que mencionas de las otras religiones, es curioso que justo lo mencionas, porque sí, efectivamente, la interpretación que yo sigo de las 7 trompetas del Apocalipsis, y que aparece en la película, vendría a ser una historia del punto de vista religioso, desde la primera venida de Cristo, una historia de las herejías, ¿no? Que van yendo de mal en peor, una especie de escalada de herejías y de fundaciones de nuevas religiones, de la primera venida de Cristo hacia la segunda venida. Y en esa escalada aparece el arrianismo, aparece el islamismo, aparece el cisma griego, aparece la revolución protestante, y así van escalando hasta llegar a la última herejía llamada por el Papa San Pío X, llamada el modernismo, y él dice que es la suma de todas las herejías. Y el gran Castellani dice que después de esta herejía es la última porque es tan extrema que ya no puede haber nada peor que esta herejía, que es el modernismo. Y el modernismo ya lo estamos viviendo, ¿no? En este sentido funciona también el Apocalipsis, en lo que explicaba al principio, como una especie de GPS que nos ubica un poco en dónde estamos parados en la historia. Me vas a permitir hablar de un poquito más de religión.
Em, yo he viajado un poquito y tengo amigos que rezan a nuestro mismo Dios, pero de otra manera, o a otro Dios que es el mismo que el nuestro, pero con otro nombre. Y cada día me asalta más ya sé que no es de buen católico esa duda, pero quizá cuando lleguen los últimos tiempos más difíciles, no serán precisamente nuestros hermanos de esa religión greco-rusa los últimos en defenderse más que los propios de Roma. Y la verdad es que no lo sé, no lo sé. No, Pero te he hecho en el pregunta de Apocalipsis, al examen, menos ¿eh? lo que yo he leído y estudiado, no hablan al respecto de eso. Creo que es, eh, ¿quién es que escribe algo que podría ser que hay una especie de última resistencia? No me acuerdo, un autor muy conocido, ruso justamente, que escribe una fantasía sobre el anticristo, bastante creíble, y hay una Ujú. especie de última resistencia que es una unión entre un papa católico que está relegado de Roma y lo tienen escondido, y un líder de la iglesia protestante, creo, y el líder de la iglesia ortodoxa de Rusia, no me acuerdo si la griega, la verdad no me acuerdo. Hay una cosa así, pero bueno, no es algo que yo aborde en la película. Sí. La película obviamente no llega a agotar el tema del apocalipsis, el tema del apocalipsis es inmenso, como Sí. cualquier cosa que uno lea en la Biblia es inagotable, es palabra de Dios, con lo cual no tiene fin. Uno puede sacar de allí toda su vida y no agotarlo. Pretende ser más que nada una introducción al tema del apocalipsis, Ujú. poner en alerta sobre la inminencia del cumplimiento de las profecías y bueno, y una invitación a que cada uno profundice un poco más por su cuenta. Minutos de metraje que tiene tu película. Dura 2 horas exacto, 120 Ujú. minutos. Ujú. Este, y bueno, no sé, no sé qué te iba a decir ahí, 2 horas. 2 horas, sí, porque es muy interesante. Vamos a ver, el metraje de las películas es muy interesante, aunque hay gente que dice, bueno, que una película no debe durar más de 60 minutos, no debe durar más de... Pero yo creo que una película debe durar el tiempo necesario para que un buen director haga una buena exposición de lo que quiere hacer, y creo que ese es el tema. ¿Cuándo se estrena? Primero, ¿dónde se va a estrenar por primera vez? Se estrena el 17 de octubre en Sí. México, Argentina, Paraguay, Uruguay y Colombia. En Colombia en realidad ya estrenó en abril, hacemos un relanzamiento en Colombia. Ujú. Colombia fue la prueba piloto en abril, nos fue muy bien, con la razón por la cual ahora en este estreno mundial en el mundo hispanohablante volvemos a Colombia. Pero bueno, ahora el lanzamiento oficial de la película es el 17 de octubre en estos países de América y después sigue estrenando en distintos países, se estrena en prácticamente todos los países hispanohablantes, incluido España, hasta el 31 de octubre que estrena allí en España y después Ujú. seguirá estrenando en los países que falten a lo largo de noviembre, pero la gran mayoría es durante octubre, Ujú. culminando el 31 de octubre con el estreno en España. Ese 31 de octubre vais a hacer una presentación única en un sitio. Ahora me dirás en qué sitio, o va a No, ser es un, simultánea. es un estreno comercial. Ajá. Nos costó mucho lograr porque en general Ujú. el cine católico, lo que está catalogado como cine católico, suele ser un cine de entrevistas bastante, no quiero decir mediocre porque no es la palabra. Es un cine que quizá de un público muy chico, muy de nicho, porque uno en realidad el cine va a ver un espectáculo, no entrevistas, ¿no? Es para eso está el cine, la pantalla gigante, los parlantes impresionantes, una calidad tremenda. Entonces ir a una entrevista de cine no tiene mucho sentido. Entonces normalmente el cine católico lo catalogan así como el cine típico de entrevistas y suelen ser así estrenos, como dices tú, muy una fecha o poco tiempo, Ujú. pocas salas.
nosotros, como en nuestra película, si bien es cine católico, porque está hecha por un católico y es sobre la Biblia y sigue una interpretación principalmente católica, eh, hemos logrado que nos abran las salas como un estreno comercial. Entonces estrena el 31 de octubre en España, supuestamente en todas las ciudades importantes de España, un estreno simultáneo, y va a estrenar idealmente en varios horarios, varias salas, pero es importantísimo que los interesados vayan, sobre todo el 31 y ese primer fin de semana, simplemente porque las salas de cine funcionan así. Ellos hacen un análisis el lunes siguiente del desempeño de la película. Si ven que la película tuvo muy buen desempeño, que las salas se llenaron, ellos te dan una semana más. Y así semana a semana. Si ese primer fin de semana la película no fue un éxito rotundo, ya la sacan de cartelera. Pero inicialmente nos dan la oportunidad de hacer un estreno comercial y nos dan la oportunidad a todos los católicos y cristianos, porque realmente la película no es solo para católicos, sino que invita a todo tipo de cristianos y ni siquiera no cristianos o no practicantes, porque es una película hecha para entretener también, ¿no? Es para formar, educar, pero también para entretener. Es un entretenimiento que educa más que una enseñanza que entretiene la película. Así fue pensada porque queríamos que llegue a la mayor cantidad de personas. Entonces me da culpa por no haber sabido hacerte la respuesta, la pregunta a la respuesta que me acabas de dar, de cristiano y católico. ¿Tú vas a estar presente en alguno de los estrenos aquí en España? No, lamentablemente el mismo día del estreno, a mi hija mayor la operan de la espalda, una cirugía mayor con Ujú. internación en terapia intensiva y todo, así que aquí voy a estar, ni siquiera creo que vaya a estar disponible para una entrevista virtual. Bueno, ya hablaremos y sobre todo, y lo más importante es que esa operación salga bien y rezaremos para ello, porque yo pues confieso que a veces rezo, incluso a veces voy a misa. O sea, esto no es bueno de cara a mis oyentes y televidentes zurdos, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto, Simón, hemos visto, y con esto casi ya terminamos, hemos visto a López Linares, que sospecho que sabe perfectamente quién es, em, que ha triunfado, porque ha triunfado, yo he sido testigo, yo tengo muy buena relación con él, ha triunfado sobre todo con su primera película fue muy buena, su primera película sobre la hispanidad fue muy buena, la segunda ha triunfado, yo estuve allí presente cuando se estrenó, además tuvo el acierto de poner de narrador a mi amigo Carlos Leáñez, que tiene la voz adecuada y justa para esas cosas. No contó conmigo, pero bueno, tampoco me enfado. En Él fin, se lo pierde. creo que él ha abierto una brecha, él ha abierto una zanja por la cual podemos acceder a la trinchera de la lucha. Uy, qué cosas estoy diciendo. A la trinchera de la lucha contra el 666. ¿Tú crees que puedes abrir esa trinchera, o sea, puedes ampliar esa trinchera? Porque la trinchera, yo entiendo que la primera trinchera la ha abierto él. No es por quitarte a ti ningún mérito, sino, pero creo y entiendo que tú vas a aprovechar esa ruptura que ha hecho él y que habrá de gente detrás que aprovechará también esa situación. Y espero sí aprovecharla y espero que venga mucha gente detrás. Creo que el cine, lo que conocemos y estamos acostumbrados a lo que es el cine del establishment, está en completa decadencia Ujú. gracias a esta manía y esta obsesión que tienen de impartir agenda a través del cine y ya ni siquiera se preocupan en que las películas de cine tengan una historia que contar detrás. Antes la agenda al menos venía adornada por una historia entretenida. Hoy ya ni siquiera, ya es una obsesión por meter la agenda y ni se preocupan por darle una forma elegante o entretenida o que atraiga al público masivo. Y eso ha generado también un hueco que es una oportunidad para quienes tenemos algo para contar, para meternos y
y aprovechar, porque la gente está ávida de verdad y de buenas noticias y de que les digan las cosas como son, ¿no? Y que los dejen de engañar. Yo creo que hay un gran hartazgo de esta cultura woke. La gente está podrida y quiere y está abierta como nunca antes a recibir algo bueno. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad, porque si nosotros no llenamos ese hueco, va a venir otro para llenarlo y Dios sabe con qué. Entonces claramente hay que aprovechar esa oportunidad Ujú. y me alegro que Linares haya arrancado y que seamos muchos más los que lo hagamos. Em, me has recordado que ellos jugaban, ya no tanto, porque les da igual, como tú bien has dicho, tienen tan asumido su tontería que no se dan cuenta, pero ellos han jugado mucho a la ventana de Overton. ¿Tu obra es también una ventana de Overton? Y en general la ventana de Overton se asocia a cosas malas, ¿no? Me No, parece, pero ¿por así qué que no puede ser buena? eh, sí, sí, ciertamente, puede ser, Hay cosas ojalá. que Yo- todo el mundo ha dicho que son malas y luego resulta que han sido buenas. Sí, sí, sí. Bueno, es en el sentido de prepararnos, ¿no? La ventana de Overton, Ujú. ¿cuál es la función? Es ir preparando a la gente para algo. En general se asocia cuando se habla de la ventana de Overton, ¿no? A estas cosas malas, la ventana de Overton, para implementar, por ejemplo, la legalización del aborto. Se empieza con el caso de violación y se Sí. presenta un caso horroroso y terrible, que es único en la historia y muy absolutamente improbable, con el cual es muy difícil que uno no empatice. Entonces ya ahí uno afloja y acepta ese caso. Y después se van haciendo casos cada vez más habituales y menos horrorosos y uno se va acostumbrando y termina por aceptar. Con la pedofilia lo mismo. De a poquito, de golpe te hacen una foto de algún niño modelo que está un poquito sexualizado y hay un Ujú. poco de polémica y uno lo deja pasar. Bueno, así funciona la ventana de Overton. Y aquí también, ¿no? En general la gente hace 20 años no estaba abierta ni preparada a que se les hablara del apocalipsis. Yo creo que la ventana de Overton con este tema la iniciaron con la pandemia de 2020, ¿no? La gente de ahí empezó a hablar de las profecías y empezó a estar un poco más abierta y se empezó a hablar del nuevo orden mundial, cosa que no se hablaba en público ni de casualidad. Y ya se fue preparando el camino. Yo espero que sí, que claramente esta película ayude a poner sobre la mesa la cuestión del apocalipsis y la inminencia del cumplimiento de las profecías allí contenidas. Simón, tengo un gravísimo problema y es este. Me he quedado sin tiempo. Me he pasado, Dale. voy a tener que quitar la editorial de mi programa para poder emitir toda tu entrevista, pero no me importa porque creo que es una entrevista de las mejores que se pueden hacer. Lo único que puedo hacer es desear que la película sea un éxito en sus estrenos, ya lo ha sido en su preestreno, y sobre todo desear, ya no es cuestión de la película, es cuestión de la humanidad. Deseo que la humanidad comprenda lo que sucede y que entienda tu película. Y si la película es tan buena como el tráiler, y no me gusta la palabra, si es tan buena como el tráiler, pues vas a triunfar y vas a conseguir lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es mucho más importante que la película sea un éxito, que lo va a ser. Simón de la Cree, muchísimas gracias. Te estoy sumamente agradecido porque no suelo encontrar con quién tener una conversación inteligente. ¿Sabes? Por desgracia, no hay tanta gente suelta por ahí que tenga esa inteligencia que tú tienes y sobre todo esa valentía y esas ganas de hacer cosas. Simón, Oh, muchísimas gracias. gracias a ti, José Antonio. Realmente honrado estar en tu programa. Un abrazo, amigo. Un abrazo grande.